Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera, que aquí el amigo Ícaro ya le agarró de pachanga, que cuando estoy distraído es cuando manda a que regresemos a nuestro programa. Bueno, vamos a hablar sobre la guerra de Crimea. La guerra de Crimea tiene trasfondos que van hasta las guerras napoleónicas. Cuando la guerra napoleónica termina, cuando la guerra culmina, se juntan los vencedores y firman unos tratados que se llamaban los Tratados de Viena, que básicamente mantuvieron el estatus de Europa durante 40 años, hasta cuando comienza la guerra de 1854. Rusia, a lo largo de los años, tenían la intención, o ellos lo que querían, era tener un paso hacia el océano, hacia el Mar Negro. ¿Por qué? Porque ellos solo tienen el mar del Báltico, y el mar del Báltico, la flota del Báltico, en invierno se congela. Y al congelarse no pueden salir a la mar ni los buques de carga ni los buques de guerra. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, Rusia poquito a poco se fue apoderando de los territorios que tenían anexos, para que eventualmente pudieran llegar a lo que es el Mar Negro. El pequeño detalle es que la única forma en la que ellos podían llegar al Mar Negro, existía un pequeño imperio que se llamaba el Imperio Turco Otomano. En estos momentos el Imperio Turco Otomano, y como él lo menciona en una reunión que tuvo con un canciller británico, es que el Imperio Británico ya es un hombre enfermo al que le tenemos que dar una solución. Y entonces no son muy claras las palabras que le dice el británico, y el zar ruso, el zar Nicolás I, entiende que tiene paso libre para poder llegar a lo que es el Mar Negro. Entonces, cuando esto sucede, cuando él malentiende, o si no lo malentiende, tampoco le dicen que no, eso también es una verdad, Rusia tiene toda la intención de atacar el Imperio Turco Otomano. ¿Cuál va a ser su pretexto? Que él va a defender a las poblaciones católicas que se encuentran en estas tierras, porque estas tierras son predominantemente islámicas, y ese es su pretexto. Voy a defender a los cristianos, a los ortodoxos que están ahí, para que no sigan siendo vejados por los musulmanes. Sí, la guerra de Crimea fue disfrazada de una guerra de religión, porque recordemos que en Rusia la mayoría es iglesia ortodoxa, y los zares supuestamente eran los protectores de la iglesia ortodoxa, bueno, por lo menos hasta que llegaron los comunistas y acabaron con la religión. Pero precisamente el Imperio Turco Otomano supuestamente era el protector de la iglesia católica tradicional, y porque dentro de tenía el paso libre, digamos, hacia Jerusalén, de todas estas zonas, y obviamente para la iglesia ortodoxa también suenan zonas importantes, y entonces la disfrazan de una guerra religiosa. Supuestamente Nicolás dice, pues es que yo tengo que defender a mi iglesia ortodoxa, a mis fieles ortodoxos, y pues ni modo, voy a tener que pasar porque no hay de otra, ¿no? Y obviamente los ingleses y los franceses particularmente no les gusta. Esta es una de las guerras que básicamente es una guerra ya es 100% colonialista por economía, por económico, ¿no? Ya no es por otros motivos más que puramente intereses comerciales y económicos, como lo estamos viviendo actualmente. La guerra de Crimea, esta secesión de Ucrania y de Crimea y todo eso, pues es básicamente lo mismo. Es una descendencia de lo que pasó hace 150 años. ¿Sí? Y el que propugnó porque comenzara la guerra fue Napoleón III. Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, él recién había subido al poder, recién se había nombrado emperador del Imperio francés, y para él era muy importante dos cosas. En primera, obtener grandes victorias como los había obtenido su tío, y en segunda, no le convenía que los rusos crecieran. De hecho, en realidad, a nadie le convenía que los rusos crecieran. Llega el momento en el que se dan cuenta que prefieren tener un imperio turco-otomano que sea débil, pero que es una barrera de miles de kilómetros, y no dejar que los rusos de repente ya sean muy fuertes. Entonces, los rusos lo que deciden, cuando ellos dicen que vamos a proteger a nuestros fieles, ellos dan el primer golpe.
Y el primer golpe es un ataque a la flota turco-otomana en la bahía de Sinope. Sí. Este ataque lo que tiene de particular es que fue la primera vez que hicieron aparición en la historia del mundo la munición explosiva. Las naves todavía estaban hechas de madera, todavía no existían los dreadnoughts, todavía no existían las naves blindadas, todavía eran naves como de línea, y entonces cuando llegan los rusos ellos disparan y las balas ya no son estas balas macizas, estas bolas de acero macizos, sino que pegaban y explotaban. Y entonces básicamente hacen cachitos la flota turca, la hacen pomada, la hacen astillas en una cantidad de tiempo increíblemente corta y los barren. Y entonces cuando los barren, los británicos y los franceses lo ven como una amenaza. Número uno, los ingleses no quieren tener una flota rusa que sea más fuerte que ellos o que tenga una tecnología que ellos no tienen, y los franceses, como bien mencionamos, no quieren a una Rusia que sea fuerte. Sí, y además aquí hay una situación que es muy curiosa, porque cuando los rusos contaban con el apoyo del Imperio Austrohúngaro, de los alemanes también. Recordemos que en ese momento todavía no existe Alemania como tal, hay diferentes principados y reinos, pero el más fuerte era el Imperio Austrohúngaro. Y entonces ellos contaban con el apoyo de los germanos, por decirlo de otra forma, y los germanos a la mera hora dicen que no, se hacen a un lado, y de hecho esta es una de las razones que influyen para que en la Primera Guerra Mundial los rusos y los alemanes sean enemigos, porque históricamente fueron amigos, se apoyaron, tenían tratados de comerciales y todo. Y entonces en este momento es cuando empieza el rompimiento entre ellos dos. Se empiezan a odiar, empieza a haber un resentimiento de por qué yo hice este movimiento y no me apoyaste. Ellos contaban con que los alemanes entraran para que de alguna forma les protegieran el flanco, pero como ellos a la mera hora dicen yo mejor no entro, pues los ingleses y los franceses tienen paso libre para poder atacar. Sí, de hecho la campaña, lo que es la guerra de Crimea se divide porque prácticamente fue una guerra global, porque hubieron batallas en Rusia del lado del Pacífico, hubo una batalla muy importante allá del lado del Báltico, cuando los ingleses y los franceses juntan una flota y van y atacan la fortaleza de Kronstadt. Cuando ellos atacan Kronstadt, hacen dos ataques, y es en el segundo cuando tienen éxito y logran pegarle a lo que es a la flota rusa. Al pegarle a la flota rusa, lo que hace el zar es que no vuelve a sacar al mar a sus naves, porque ya no quería seguir perdiendo barcos. Y la campaña, la que todos recordamos, la que es la que definió el final de la guerra, es la campaña en Crimea, en la península de Crimea. Cuando da inicio la campaña en la península de Crimea, lo que hacen los británicos y los ingleses es juntar una flota y llevar a sus hombres a desembarcar en Crimea. ¿Cuál era su idea? Tomar la fortaleza de Sebastopol, la que se menciona hace no mucho allá en los noticieros, porque Sebastopol es la base a donde se guarda la flota del Mar Negro ruso. Y una vez que ellos lograran deshacerse de la flota del Báltico, deshacerse de la flota del Mar Negro, ya con eso iban a poder liquidar a Rusia. Entonces, lo que hacen los británicos, lo que hacen los franceses es desembarcar. Cuando ellos desembarcan, se tardan 5 largos días en bajarse con toda la calma, y su primer objetivo, o su objetivo principal, era llegar a Sebastopol. Cuando ellos llegan ya logran conformar todas sus tropas, existía un grupo de ejércitos ruso que estaba en unas alturas, que estaba liderado por uno de los príncipes del zar. Él le dice al zar que iba a lograr detener a las tropas enemigas durante más de 3 semanas para que ellos se pudieran acomodar. Y entonces lo que hacen los aliados es que atacan a este grupo de ejércitos y los derrotan en 1 hora y media. Sí, aquí acá que es interesante mencionar es que durante muchos años después de la guerra de Crimea hubo muchos pleitos allá políticos, porque hubo muchas críticas acerca de todo cómo se manejó la guerra de Crimea, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista logístico. Es decir, acusaron a los militares, a los altos oficiales que subieron en barcos muy viejos, muy obsoletos, a las tropas inglesas y a los caballos, los amontonaron como pudieron y los mandaron hasta Crimea, cosa que obviamente si lo hubieran hecho en barcos de vapor que ya existían, hubieran llegado en días, pero como se hicieron barcos de madera, llegaron en semanas.
Y entonces obviamente cuando llegaron, muchos de los soldados estaban enfermos, estaban mareados y casi todos los caballos se habían muerto. Porque además cuando llegaron, imagínense el caballo cansado, todo dolorido de estar en la bodega, y de repente llegan y los avientan al mar, porque pues, corren, ¿no? Entonces obviamente muchos se ahogaron, y entonces criticaron mucho la falta de manejo logístico de todas las tropas, y obviamente cuando llegan aquí a Crimea, pues ya llegaron desgastados, ya no tenían caballos, muchos estaban enfermos, y entonces sí criticaron mucho esta situación. De hecho, cuando llegan en una época de calor, y los uniformes que estaban en boga en aquellos días eran uniformes de lana, eran uniformes muy pesados. Entonces prácticamente como desde que bajan del barco les comienzan a dar choques de calor. Lo que le pasó a las tropas napoleónicas cuando invadieron Rusia en 1812 les vuelve a pasar a ellos. Choques de calor, empiezan a caer como moscas, hay estallidos de cólera, se expande la cólera y básicamente todos empiezan a caer como moscas. Pero aún así logran entablar combate. Entonces cuando vencen a estas tropas que les mencionaba que estaban lideradas por este príncipe ruso, tenían prácticamente el camino abierto hasta Sebastopol. Y entonces el jefe de las tropas aliadas, en vez de hacer un ataque directo a Sebastopol, dice que lo que tienen que hacer es flanquear Sebastopol y llevar la artillería pesada, que iban a tomar Sebastopol después de un largo cañoneo, y ya era así cuando iban a poder atacar. Todos sus aliados, los generales, les dicen que eso no se puede hacer, o sea que si tienen la oportunidad ahorita es cuando tienen que lograr tomar Sebastopol, y este señor dice que no, y que se va a hacer lo que él dice porque así lo dice. De hecho este comandante lo criticaron mucho, que era Fitzroy Somerset, porque incluso cuando hay una acción con los aliados y le mandan a pedir apoyo a los ingleses, dijo, sí, pero primero desayuno, primero tengo que tener mi desayuno. Yo cuando obviamente manda la orden, ya era demasiado tarde, ¿no? De hecho hubo muchos conflictos, porque no nada más de Fitzroy Somerset, que era el comandante en jefe, sino también hubo muchos pleitos entre dos de sus subordinados, que casualmente eran cuñados, pero que se odiaban a muerte, y eso ocasionó muchos problemas, y entre ellos fue la famosa carga, que fue un fracaso, fue una matanza a lo tonto de soldados, que fue entre Brudenell y George Charles Bingham. Entonces entre ellos dos se odiaban a muerte, entonces obviamente pues, uno era subordinado del otro, y entonces había pleitos de mando entre ellos. Existe mucha discordia, y el que era el comandante supremo, algo que es interesante es que él jamás había comandado tropas en el frente de batalla. Él llega al poder, él llega al mando por antigüedad, y a él le dan el poder, le dan el mando porque él había peleado con Wellington en Waterloo. Y entonces suponían que como él había peleado con Wellington en Waterloo, él le había aprendido algo. Pero una realidad es que este señor jamás había comandado tropas en el frente, nunca había hecho la guerra, y él había ido ascendiendo por su antigüedad. Entonces ciertamente no era la piedra más brillante de la mina. Bueno, pues vamos a dar un pequeño corte a este programa. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, Desde la Trinchera. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.